Rafael Cortés estaba acostado en la cama de su habitación de hotel, tratando de lidiar con el cansancio. La tarde de noviembre tras la ventana era gris y húmeda, nubes pesadas habían teñido el cielo de tonos melancólicos y en algún lugar detrás de ese velo se escondía el sol, que no había visto durante 3 días seguidos. Las negociaciones en Valencia se habían prolongado todo el día, los socios resultaron ser más tercos de lo que esperaba, pero al final firmaron el contrato. Otro complejo residencial, otra victoria para su empresa de desarrollo inmobiliario. Solo que no había alegría por ello. Rafael tenía 42 años y a sus espaldas había un camino desde simple capataz de obras hasta dueño de un negocio exitoso. Alto, de hombros anchos y rasgos duros, causaba la impresión de ser una persona acostumbrada a conseguir lo que quería. Y era verdad. Pero desde hacía 3 años, cada noche regresaba a una casa vacía, donde solo lo recibía su hijo, con una niñera que venía durante el día. Sin esposa. Sin Elena. Hacía 3 años había ocurrido un accidente. Un conductor borracho en el carril contrario. Elena no tuvo tiempo de reaccionar. Los médicos dijeron que no sufrió, la muerte fue instantánea. Pero para Rafael eso no fue consuelo. Había perdido a la mujer amada, la madre de su hijo, la persona con quien había vivido 10 años. Lucas entonces tenía solo 7 años. El niño esperó varios días a que mamá volviera del hospital y solo después, al ver las lágrimas de la abuela, comprendió que algo había pasado. Pero incluso entonces no entendió completamente lo que significaba la palabra para siempre. Papá, ¿dónde está mamá? Preguntó Lucas con voz queda, de pie en la puerta del dormitorio. Rafael se dio la vuelta. El niño era delgado, con grandes ojos marrones y cabello rubio que había heredado de su madre. Sostenía en las manos un osito de peluche que Elena le había regalado en su último cumpleaños. Hijo. Rafael se agachó y abrazó al niño. Las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Cómo explicarle a un niño de 7 años que mamá nunca volvería? ¿Cómo decirle que ya no está? ¿Se fue? Seguía preguntando Lucas. ¿Cuándo volverá? Rafael abrazó a su hijo más fuerte, sintiendo como todo se contraía por dentro del dolor. Mamá. Mamá no podrá volver, hijo. Ella. Te quiere mucho, pero ahora está lejos. Muy lejos. El niño guardó silencio, con el rostro hundido en el hombro de su padre. No lloró. Solo permaneció en silencio, y ese silencio era más terrible que cualquier lágrima. Desde entonces habían pasado 3 años. Lucas había cumplido 10, había entrado en 4º grado, pero nunca dejó de buscar a su mamá en cada mujer rubia de la calle. Por las noches a veces se despertaba y la llamaba, y por la mañana dibujaba cuadros donde toda la familia estaba junta, papá, mamá y él mismo. La psicóloga decía que era normal, que el niño necesitaba tiempo para superar la pérdida. Pero Rafael veía cómo su hijo se encerraba en sí mismo, cómo evitaba las conversaciones sobre su madre, cómo se volvía cada vez más callado y distante. Rafael intentaba estar cerca. Redujo los viajes de negocios, contrató una niñera, llevaba a Lucas al psicólogo, trataba de llenar el vacío que había dejado Elena. Pero entendía que no podía reemplazar a una madre. Él era padre, estricto cuando era necesario, cariñoso, amoroso. Pero no podía darle a su hijo esa calidez, esa ternura que Elena le daba. Esa tarde de noviembre Rafael regresaba a casa después de una reunión prolongada en la provincia. Ya había oscurecido, y la carretera estaba casi vacía. Los faros iluminaban el asfalto mojado y las raras señales de tráfico. Encendiendo la calefacción de los asientos, Rafael pensaba que debería pasar por la tienda y comprar algo para la cena. A Lucas le gustaba la pizza. ¿Quizás pedir entrega a domicilio? De repente, en la luz de los faros vio una figura en el arcén. Una joven con chaqueta ligera, con mochila a la espalda, hacía autostop, tratando de conseguir un aventón. Rafael primero quiso pasar de largo, no le gustaba recoger desconocidos. Pero algo lo hizo pisar el freno.
Quizás el viento frío que arrastraba hojas caídas por la carretera. Quizás que la joven se veía muy joven y evidentemente estaba congelada. O quizás simplemente la conciencia, que le recordó que él mismo tenía familia, y no querría que alguien dejara en apuros a sus seres queridos. Se detuvo a varios metros de la joven y bajó la ventanilla. ¿Necesita ayuda?, preguntó. La joven corrió hacia el coche. Tendría unos 25 años, no más. El cabello rubio se le había despeinado con el viento, el rostro pálido, los labios ligeramente azulados por el frío. Pero los ojos enormes, marrones claros, casi ámbar, miraban con esperanza. Gracias por detenerse, exhaló, evidentemente tratando de no temblar de frío. ¿Puede llevarme a la estación de autobuses? ¿O al pueblo más cercano? Me he congelado completamente. Suba, soltó brevemente Rafael, abriendo la puerta. La joven rápidamente se subió al asiento delantero, sacudiéndose las gotas de humedad, y suspiró agradecida al sentir el calor del interior. Me llamo Clara, se presentó, abrochándose el cinturón. Clara Serrano. Muchísimas gracias. Ya pensaba que me quedaría en esta carretera hasta la mañana. Rafael, respondió él, arrancando. ¿A dónde necesita ir? Voy donde mi madre. Ella vive en el pueblo de Pinares, está a 100 kilómetros de aquí. Pero puede ser solo hasta la estación de autobuses en la ciudad, de ahí sale un autobús por la mañana. Rafael miró de reojo a la joven. Estaba sentada con las manos cerradas en puños, evidentemente tratando de entrar en calor. La mochila era vieja, gastada, en los pies llevaba zapatillas deportivas ligeras, completamente inadecuadas para el clima de noviembre. ¿Y qué hacía en la carretera con este frío?, preguntó, no por curiosidad, sino más bien para distraerla del temblor. Clara guardó silencio, luego respondió en voz baja. Me iba. De mi exnovio. Poco dinero, no alcanzaba para el autobús, así que fui a pie. Pensé que alguien me llevaría. Rafael frunció el ceño. Se iba de su novio. Eso no sonaba muy bien. ¿La maltrataba?, preguntó Rafael directamente. Clara se estremeció y se volvió hacia la ventana. Es una larga historia. No quiero agobiarlo. Pregunto porque, si necesita ayuda, puedo llevarla a la policía, dijo Rafael. O al hospital, si es necesario. No, Clara sacudió rápidamente la cabeza. Solo quiero irme lejos. Donde mi mamá. Allí estaré más segura. Rafael asintió y se concentró en la carretera. Condujeron unos 20 minutos en silencio, hasta que entraron en la ciudad. Rafael giró hacia su casa, una gran casa de campo en las afueras, rodeada por una valla alta con portón automático. Pasemos por mi casa, propuso. Entrará en calor, tomará té, cargará el teléfono. Luego la llevaré a la estación de autobuses o yo mismo la llevaré al pueblo, si quiere. Clara lo miró con duda. ¿Está seguro? No quiero importunar. Estoy seguro, asintió Rafael. Tengo un hijo en casa, así que no tiene de qué preocuparse. Todo estará bien. Clara asintió y se relajó. El portón se abrió y el coche entró al terreno. La casa era realmente grande, de 3 pisos, con un patio espacioso y garaje para 3 coches. Clara salió del automóvil y siguió insegura a Rafael hacia la puerta de entrada. Dentro, la casa resultó ser aún más impresionante. Recibidor espacioso, techos altos, paredes claras y muebles caros. Pero al mismo tiempo era acogedor, en las paredes colgaban fotos familiares, en los estantes había juguetes infantiles y libros. Pase a la cocina, propuso Rafael, quitándose el abrigo. Ahora pondré el té. Clara se quitó la chaqueta y pasó en la dirección indicada. La cocina era espaciosa, con una mesa grande y electrodomésticos modernos. Olía a algo delicioso, evidentemente la niñera había preparado la cena. Siéntese, asintió Rafael, encendiendo la tetera. ¿Cuándo fue la última vez que comió? Comí por la mañana, admitió Clara, pero no tengo hambre. ¿De verdad? Eso no es verdad, sonrió Rafael. Ahora calentaré algo. Sacó del refrigerador un recipiente con sopa y lo puso en el microondas.
Clara lo miraba con agradecimiento, y Rafael de repente entendió que esta joven, a pesar de su edad, se veía muy vulnerable. Como si el mundo ya hubiera logrado quebrarla. Dijo que se iba de su novio, comenzó él, sirviendo té. ¿Puedo saber qué pasó? Clara sostenía la taza y guardó silencio durante mucho tiempo. Luego habló en voz baja. Estudié en la escuela pedagógica. Trabajé como maestra de primaria. Conocí a Rodrigo hace 2 años. Era encantador. Atento. Me enamoré. Pero luego todo cambió. Empezó a controlar cada uno de mis pasos. Me prohibió verme con amigas. Me obligó a renunciar al trabajo, dijo que debía quedarme en casa. Me gritaba por cualquier niñedad. Y luego empezó a golpearme. Rafael apretó la mandíbula. Odiaba a los hombres que levantaban la mano contra las mujeres. ¿Por qué no acudió a la policía? Tenía miedo, admitió Clara. Amenazaba con que si me iba, me encontraría y me mataría. Decía que tenía contactos por todas partes, que no podría escapar de él. Le creí. Pero ayer me golpeó otra vez, y entendí que si me quedaba, simplemente me mataría. Esperé a que se durmiera y me escapé. Solo tomé la mochila con cosas y el último dinero. ¿Y tiene teléfono? Sí, pero está descargado. Y tengo miedo de encenderlo. Rodrigo puede rastrearlo. Rafael reflexionó. La situación era seria. Esta joven necesitaba protección y simplemente llevarla a la estación de autobuses no era suficiente. Escuche, Clara, comenzó. Tengo una propuesta. Necesito una institutriz para mi hijo. Lucas tiene 10 años, estudia en la escuela, pero después de clases necesita a alguien cerca. La niñera pronto se mudará con su hija a otra ciudad. Usted es pedagoga, sabe trabajar con niños. Podría vivir con nosotros mientras se pone de pie. Con alojamiento, comida y salario. Clara le dirigió una mirada asombrada. ¿Habla en serio? Absolutamente. Necesita un lugar donde esté segura. Y yo necesito una persona que cuide de mi hijo. Es mutuamente beneficioso. Clara dudaba. Esta propuesta parecía demasiado buena para ser verdad. Yo. No sé. Quizás sea mejor que me vaya donde mi mamá. ¿Y está segura de que él no la encontrará allí? Preguntó Rafael. Si sabe dónde vive su madre, lo primero que hará será ir allá. Clara palideció. Tenía razón. Aquí tengo seguridad, alarma, cámaras, continuó Rafael. Estará a salvo. Piénselo. Clara lentamente asintió. Está bien. Acepto. Gracias. En ese momento la puerta de la cocina se abrió de golpe y entró corriendo un niño. Lucas. Se detuvo en seco al ver a Clara, y sus ojos se abrieron como platos. Mamá. Exhaló. Mamá, volviste. Se lanzó hacia Clara, y ella, desconcertada, no tuvo tiempo de reaccionar. El niño la abrazó por la cintura y se apretó contra ella, sollozando. Mamá, sabía que volverías. Lo sabía. En ese momento salió de la cocina la niñera Pilar. Abrió la boca de sorpresa y simplemente guardó silencio, paralizada en su lugar. Rafael se quedó inmóvil. Clara lo miraba con horror, sin saber qué hacer. Y Lucas lloraba, aferrándose fuertemente a la desconocida que le recordaba a su madre muerta. Rafael actuó rápido, pero con suavidad. Se acercó a su hijo y con cuidado le puso la mano en el hombro. Lucas, lo llamó en voz baja. Hijo, mírame. El niño no soltaba a Clara, apretándose contra ella cada vez más fuerte. Las lágrimas corrían por sus mejillas, y sollozaba, repitiendo una y otra vez. Mamá volvió. Lo sabía. Lo sabía. Clara permanecía inmóvil, sin atreverse a abrazar al niño, pero tampoco rechazándolo. Su rostro estaba pálido, los ojos llenos de confusión y compasión. Miró a Rafael con impotencia, y él leyó en su mirada una pregunta silenciosa: ¿qué debo hacer? Rafael se agachó junto a su hijo, le acarició la cabeza. Lucas dijo de nuevo, esta vez un poco más fuerte y más firme. Hijo, ella no es mamá.
El niño se quedó inmóvil. Muy lentamente se separó de Clara y se volvió hacia su padre. Su rostro estaba mojado de lágrimas, los labios temblaban. Pero tiene el mismo cabello, susurró. Y los ojos. Iguales que los de mamá. Claros. Rafael con cuidado tomó a su hijo de las manos. Lucas, lo entiendo. Pero ella no es mamá. Es la tía Clara. Vivirá con nosotros y te ayudará con las tareas. Pero ella no es mamá. Mamá no puede volver. ¿Recuerdas lo que hablamos? Lucas miraba a su padre con ojos muy abiertos, llenos de dolor e incomprensión. Luego volvió a mirar a Clara. Pero ella. Se parece mucho, repitió tercamente el niño. Mucho. Clara finalmente habló. Su voz era suave, cálida, como hablan los maestros con los niños pequeños. Lucas dijo, me llamo Clara. Tu papá me dijo que tu mamá era muy hermosa y buena. Probablemente nos parecemos físicamente. Pero yo soy yo. Y tu mamá siempre será tu mamá, y nadie la reemplazará. ¿Entiendes? El niño asintió, pero las lágrimas no dejaban de correr por sus mejillas. Es solo que... Quería tanto que ella volviera, susurró. Pienso en ella todos los días. Rafael abrazó a su hijo, atrayéndolo hacia sí. Entendía perfectamente lo que sentía Lucas. Él mismo también pensaba en Elena todos los días. Todos los días recordaba su risa, su voz, como lo abrazaba por las mañanas. Lo sé, hijo, dijo en voz baja. Yo también la extraño. Pero mamá siempre está con nosotros. En nuestros corazones. Y ella no querría que lloraras. Querría que fueras feliz. Lucas hundió el rostro en el hombro de su padre y sollozaba quedamente. Clara estaba sentada cerca, y en sus ojos también brillaban lágrimas. Veía cómo esta familia todavía no podía recuperarse de la pérdida, y se sentía culpable, aunque no había hecho nada malo. Después de varios minutos Lucas se calmó. Rafael lo llevó a su habitación, lo acostó en la cama y se quedó sentado cerca hasta que el niño se durmió. Cuando regresó a la cocina, Clara todavía estaba sentada a la mesa. La niñera del niño estaba sentada junto a ella. Disculpe, dijo Clara en voz baja cuando Rafael entró. No quería. No pensé que resultaría así. No es su culpa, Rafael negó con la cabeza, sentándose enfrente. Lucas todavía está procesando la muerte de su madre. La psicóloga dice que es normal para su edad. La busca por todas partes. En cada mujer con cabello rubio, en cada sonrisa, en cada voz. Simplemente usted. Resultó ser muy parecida físicamente. Clara asintió. Pilar se levantó y, despidiéndose, decidió irse rápido a casa. Rafael pidió un taxi para la mujer y la acompañó hasta la puerta. ¿Qué le pasó a su esposa? Si no es secreto, preguntó Clara cuando quedaron solos. Un accidente, respondió brevemente Rafael. Hace 3 años. Un conductor borracho en el carril contrario. Elena murió instantáneamente. Tenía 33 años. Lo siento mucho, dijo Clara sinceramente. Es terrible. Guardaron silencio. Rafael se sirvió agua e hizo varios tragos. Escuche, Clara, comenzó. Todavía le ofrezco el trabajo. Pero necesitamos establecer límites. Lucas no debe confundirla con su madre. Usted será institutriz. Ayudará con las tareas, vigilará la rutina diaria, preparará desayunos y almuerzos. Pero no debe reemplazarle a su madre. No debe desempeñar ese papel. Esto es importante. Para él y para usted. Clara asintió en acuerdo. Entiendo. Soy pedagoga y sé cómo trabajar con niños. No le daré falsas esperanzas. Lo prometo. Bien, Rafael se relajó un poco. Entonces hablemos de los detalles. Tendrá una habitación separada en el segundo piso. Salario, 3.000 euros al mes más comida y alojamiento. Recogerá a Lucas de la escuela a las 2 de la tarde, pasará tiempo con él hasta las 6 de la tarde, cuando yo regreso del trabajo. Los fines de semana estará libre, si no necesito salir por negocios. Suena.
Muy bien, admitió Clara. Incluso demasiado bien. Es una oferta honesta, dijo Rafael. Necesito ayuda, y usted necesita un lugar donde esté segura. Todo es lógico. Clara sonrió, por primera vez en toda la noche. Entonces acepto. Gracias. Honestamente, no sé qué habría hecho si no se hubiera detenido en la carretera. De nada, se encogió de hombros Rafael. Le mostraré la habitación. Creo que necesita descansar. La condujo al segundo piso y abrió la puerta de una habitación espaciosa y luminosa con una cama grande, armario y escritorio. Las ventanas daban al jardín, e incluso en la oscuridad de noviembre se veía lo bien cuidado que estaba el terreno. El baño está allí, asintió Rafael hacia la puerta a la derecha. Las toallas están en el armario. Si necesita algo, mi habitación está al final del pasillo. Gracias, repitió Clara. Buenas noches. Buenas noches. Rafael se fue, y Clara cerró la puerta y se recostó contra ella. Solo ahora se permitió exhalar. El día había sido tan loco que parecía irreal. Ayer había decidido huir de Rodrigo, temblaba de miedo. Y hoy tenía un techo sobre su cabeza, seguridad y trabajo. Sacó de la mochila el cargador del teléfono. Lo enchufó y presionó el botón de encendido. La batería empezó a cargarse y el teléfono cobró vida. E inmediatamente empezaron a llegar notificaciones. Llamadas perdidas. Docenas de mensajes. Todos de Rodrigo. ¿Dónde estás? Te arrepentirás de haberte ido. Te encontraré. Donde quiera que hayas huido. Eres mía. Y siempre lo serás. Clara sintió frío. Las manos le temblaron. Quería apagar el teléfono, bloquear el número, olvidarse de la existencia de este hombre. Pero sabía que eso no era una solución. Rodrigo no se detendría. Nunca se detenía. Recordó cómo la psicóloga del centro de crisis le había dicho, reúna pruebas. Todos los mensajes, todas las llamadas, todas las amenazas. Esto será útil en el juicio. Clara hizo capturas de pantalla de todos los mensajes y los guardó en una carpeta separada. Luego apagó el sonido y se acostó en la cama. El cansancio cayó sobre ella como una carga pesada. Cerró los ojos e intentó dormir. Pero los pensamientos no la dejaban dormir. ¿Y si Rodrigo la encontraba? ¿La rastreaba y venía aquí? ¿La encontraba y hacía algo terrible? A la mañana siguiente Clara se despertó con un golpe en la puerta. Clara, el desayuno está listo, escuchó la voz de Rafael. Se vistió rápidamente y bajó. En la cocina ya estaba sentado Lucas, devorando crepes con mermelada. Al verla, el niño se sintió avergonzado y bajó los ojos. Buenos días, saludó Clara con cuidado. Buenos días, murmuró Lucas sin levantar la cabeza. Rafael estaba junto a la estufa dando vuelta los panqueques. Siéntese, le indicó a Clara. Ahora le serviré café. El desayuno transcurrió en relativo silencio. Lucas callaba y evidentemente evitaba mirar a Clara. Rafael intentaba hacer hablar a su hijo, preguntaba sobre la escuela, sobre las tareas, pero solo recibía respuestas monosilábicas. Cuando Lucas se fue a prepararse para la escuela, Clara preguntó en voz baja. ¿Está enojado conmigo? No, negó con la cabeza Rafael. Solo se siente incómodo. Entiende que ayer se comportó de manera extraña. Dele tiempo. Después de que Rafael llevó a Lucas a la escuela y se fue al trabajo, Clara se quedó sola en la casa. Miró a su alrededor, acostumbrándose al nuevo lugar. La casa era grande, pero acogedora. Se veía que aquí había vivido una familia. En los estantes había fotografías, Rafael, una hermosa mujer rubia y el pequeño Lucas. Rostros felices. Sonrisas. Una vida que de repente se interrumpió. Clara sintió tristeza. Esta familia había perdido tanto. Y ahora ella, una mujer extraña, había aparecido en su casa. Esperaba poder ayudar y no causar nuevo dolor. A las 2 de la tarde Clara se dirigió a la escuela para recoger a Lucas. Rafael le había dado la dirección y explicado cómo llegar.
La escuela estaba a 10 minutos a pie de la casa, y Clara disfrutó del paseo. El aire otoñal era fresco y frío, las hojas crujían bajo los pies. Lucas salió de la escuela junto con sus compañeros. Al ver a Clara, se detuvo, luego se acercó inseguro. «Hola», dijo. «Hola», sonrió Clara. «¿Cómo estuvo el día?» «Normal», se encogió de hombros el niño. «¿Cómo debo llamarte?» «Puedes llamarme simplemente Clara, si quieres». Lucas asintió en señal de acuerdo. Caminaron a casa en silencio. Clara no lo presionaba, no intentaba hacerlo hablar. Entendía que el niño necesitaba tiempo para acostumbrarse a su presencia. En casa Lucas se sentó a hacer las tareas y Clara preparó el almuerzo. Cuando todo estuvo listo, llamó al niño a la mesa. Lucas vino, se sentó y empezó a comer. Luego de repente preguntó, «¿Eres realmente maestra?» «Sí», asintió Clara. «Trabajaba en la escuela. Enseñaba a niños de tu edad». «¿Y por qué ya no trabajas?» Clara reflexionó. ¿Cómo explicarle a un niño que había huido de una persona que la encerraba y golpeaba? Yo me mudé a otra ciudad. Decidí que necesitaba cambiar algo en mi vida. Lucas asintió, aceptando esta explicación. ¿Y vivirás aquí mucho tiempo? No sé, respondió honestamente Clara. Hasta que tu papá encuentre otra institutriz o hasta que yo encuentre otro trabajo. ¿Y puedo pedirte que te quedes más tiempo?, preguntó inesperadamente Lucas, mirando el plato. Clara se sorprendió. ¿Quieres que me quede? Bueno. Papá siempre está en el trabajo. Y a mí solo me da aburrimiento. La niñera se va de nuestra casa. Y además. Dudó. Perdóname por ayer. Sé que no eres mamá. Solo te pareces. Y me pareció que ella había vuelto. A Clara se le encogió el corazón. Extendió la mano y con cuidado tomó al niño de la palma. Lucas, entiendo lo difícil que es para ti. No puedo reemplazar a tu mamá. Pero puedo ser tu amiga. Si quieres, por supuesto. Lucas la miró y sonrió tímidamente. Quiero. Por la noche regresó Rafael. Se veía cansado, pero al ver que Lucas y Clara estaban sentados tranquilamente a la mesa jugando un juego de mesa, sonrió. Parece que encontraron un lenguaje común, observó. Sí, asintió Clara. Lucas es un niño muy inteligente. Y además gané 3 veces seguidas. Agregó alegremente Lucas. Rafael se rió, por primera vez en mucho tiempo tan sinceramente. Bien hecho, hijo. Cuando Lucas se fue a dormir, Rafael y Clara se quedaron en la cocina. Clara sacó el teléfono y le mostró los mensajes de Rodrigo. No se calma, dijo en voz baja. Escribe cada hora. Amenaza. Rafael frunció el ceño leyendo los mensajes. Esto es serio. Hay que ir a la policía. Tengo miedo, admitió Clara. ¿Y si esto solo lo enfurece más? Clara, si no denuncia, él continuará. A gente así hay que mostrarles que hay límites. Mañana por la mañana iremos a la policía y presentaremos una denuncia. Yo iré con usted. Clara dudaba, pero luego asintió. Está bien. Gracias. Pronto llegó un nuevo mensaje al teléfono de Clara. Tomó el teléfono y se quedó inmóvil al ver la fotografía. En la pantalla estaba su madre. Carmen Serrano. Estaba sentada en una silla, las manos atadas detrás de la espalda, la boca sellada con cinta adhesiva. Los ojos llenos de miedo. Debajo de la foto había un mensaje. Si quieres que tu mamá esté bien, ven. Hoy antes de medianoche. ¿Sabes la dirección? Si no, será peor. Mucho peor. Clara gritó. Rafael saltó de la cama de su habitación, donde estaba acostado con el portátil, y corrió al pasillo. La luz estaba encendida en la habitación de Clara, la puerta entreabierta. Irrumpió dentro y vio a la joven sentada en el suelo junto a la cama. Apretaba el teléfono contra el pecho y temblaba por completo, incapaz de contener los sollozos. Clara. Rafael se agachó junto a ella. ¿Qué pasó? Ella no podía hablar, solo le extendió el teléfono con mano temblorosa. Rafael lo tomó y miró la pantalla. La fotografía lo impactó. Una mujer de mediana edad, atada y con la boca sellada,
sentada en una silla en alguna habitación oscura. Sus ojos estaban llenos de horror. Debajo de la foto iba un mensaje con amenazas y exigencia de venir antes de medianoche. Es mi mamá, Clara exhaló con dificultad entre lágrimas. Secuestró a mi mamá. Rodrigo. Él. La tiene retenida allí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Agarró a Rafael por la manga de la camisa, sus uñas se clavaron en la tela. Debo ir. Debo salvarla. La matará si no voy. Deténgase, dijo firmemente Rafael, tomándola de los hombros. Clara, escúcheme. Si va sola, él tendrá tanto a usted como a su madre. ¿Lo entiende? No las dejará ir. Nunca. Pero no puedo simplemente quedarme aquí sentada. Gritó Clara. Es mi mamá. Entiendo, Rafael hablaba con dureza, pero sin brusquedad. Precisamente por eso ahora iremos a la policía. Inmediatamente. Vístase. Rápido. Clara lo miraba con ojos muy abiertos, llenos de pánico. Pero algo en su voz, en su confianza la hizo asentir. Se levantó y empezó a vestirse. Rafael salió al pasillo y marcó el número de la vecina, una mujer mayor que a veces cuidaba de Lucas. Dolores, disculpe la llamada tardía. Necesito salir urgentemente. ¿Puede quedarse con Lucas? Está dormido, solo necesito que alguien esté en la casa. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora le abriré la puerta. 5 minutos después la vecina estaba en la casa, y Rafael con Clara ya iban por la ciudad hacia la dirección principal de policía. Clara estaba sentada en el asiento del pasajero y no podía detener las lágrimas. Miraba por la ventana, pero no veía nada. Ante sus ojos solo había una cosa, el rostro de su madre, lleno de miedo. La matará, susurraba. Si no voy, la matará. No la matará, contradijo Rafael sin apartar los ojos de la carretera. La necesita como palanca de presión sobre usted. Entiende que vendrá por ella. Pero si hacemos todo bien, la policía llegará a tiempo. ¿Y si no llega a tiempo? Rafael no respondió. No quería dar falsas promesas. La situación era crítica y cada minuto importaba. Llegaron a la dirección principal de policía. El edificio era grande, gris, con faroles brillantes en la entrada. Rafael estacionó y ayudó a Clara a salir del coche. Apenas podía mantenerse en pie. Dentro, la sala de guardia los recibió con luz brillante y olor a café. Detrás del mostrador estaba sentado un oficial de guardia, un joven uniformado que evidentemente no esperaba visitantes a esa hora. Necesitamos presentar una denuncia, dijo inmediatamente Rafael. Urgente. Se trata de retención ilegal de una persona y amenazas de muerte. El oficial se enderezó. Esperen un minuto. Levantó el auricular y llamó a alguna parte. Después de varios minutos entró a la sala de guardia una mujer de unos 38 años, en traje estricto, con cabello corto oscuro y mirada atenta. Se veía cansada pero concentrada. Investigadora Ortega, se presentó. Beatriz Ortega. Pasen a la oficina. Caminaron por el pasillo a una pequeña oficina con escritorio, sillas y estanterías llenas de carpetas. La investigadora se sentó detrás de la mesa y sacó un formulario. Cuenten en orden, pidió, encendiendo la grabadora. Clara con dificultad empezó a hablar. Contó sobre Rodrigo, sobre cómo controlaba su vida, le prohibía trabajar, la golpeaba. Sobre cómo había huido 2 días atrás. Sobre los mensajes que él enviaba. Y finalmente, sobre la fotografía de su madre. Beatriz Ortega escuchaba atentamente, tomando notas. Muestre la foto, pidió. Clara le extendió el teléfono. La investigadora estudió atentamente la imagen, la amplió, miró los detalles. ¿Puede determinar dónde fue tomada? Es la casa de mi mamá, dijo Clara con voz entrecortada. Reconozco la pared. ¿Y la silla? Es su cocina. ¿Dirección? Clara dictó la dirección, Pueblo de Pinares, Calle Mayor, casa número 12. La investigadora la anotó. ¿Cómo se llama su madre? Carmen Serrano. Tiene 54 años. Trabaja como cocinera en la escuela. Bien.
Ahora los datos de este hombre. Nombre completo, edad, señas. Rodrigo Vega. 27 años. Estatura aproximadamente 1,80 m, complexión atlética. Cabello oscuro, corte corto. Tatuaje en el antebrazo izquierdo, un lobo. Conduce un Seat León negro, matrícula. Clara se atascó, tratando de recordar. V4372 BL, creo. Excelente, asintió Ortega. ¿Tiene foto de él? Clara buscó en el teléfono y mostró varias fotografías. Rodrigo era realmente un joven atlético con mirada dura y sonrisa confiada. La investigadora recibió las fotos de Clara en su teléfono, junto con todos los datos, y levantó la vista hacia ella. Escuche atentamente. Ahora registraré su denuncia bajo 2 artículos, amenazas de muerte y privación ilegal de libertad. Estos son delitos graves. Saldremos inmediatamente al lugar. Tengo un grupo operativo que estará listo en 20 minutos. En paralelo me pondré en contacto con el agente de distrito que trabaja en esa zona. Él vive más cerca y podrá salir primero para evitar que el criminal huya. Pero dijo venir antes de medianoche, susurró Clara. Si no llegamos a tiempo, puede hacer algo con mamá. Puede, interrumpió duramente Ortega. Pero si hacemos todo bien, lo atraparemos. Y si va sola como él exige, tendrá 2 rehenes en lugar de 1. Y entonces será mucho más difícil actuar. Clara se cubrió el rostro con las manos. No puedo simplemente esperar aquí. Nosotros también iremos allá, dijo inesperadamente Rafael, pero se quedará en la zona segura. No contactará con el criminal. ¿De acuerdo? Beatriz Ortega lo miró. ¿Usted quién es de la denunciante? Conocido. La estoy ayudando. La investigadora reflexionó un momento, luego asintió. Está bien. Pero ambos se quedan en el coche hasta que resolvamos la situación. Esto no se discute. Clara asintió, aferrándose a la mano de Rafael. Beatriz Ortega se levantó y salió de la oficina. Escucharon cómo daba órdenes, llamaba a alguien, organizaba el grupo. 10 minutos después regresó. Los operativos se están reuniendo. El agente de distrito Antonio Santos ya está informado y sale de casa. Estará en el lugar en aproximadamente 40 minutos. Salimos detrás de él. La distancia hasta el pueblo es de 130 kilómetros, llegaremos en hora y media. ¿Y si este Rodrigo se va antes? Preguntó Rafael. El agente de distrito controlará la casa. Su tarea es no dejar que el criminal se escape y evaluar la situación antes de nuestra llegada. Si hay amenaza a la vida de la rehén, entrará primero, con arma. Clara sollozó. Por favor. Por favor, sálvenla. Haremos todo lo posible, prometió firmemente Ortega. Salieron a la calle. Junto al edificio había 2 coches de servicio. De uno salió un hombre de unos 35 años, con chaqueta de cuero y corte de pelo corto. Javier Ruiz, agente operativo, se presentó. ¿Vamos? Vamos, asintió Ortega. Cortés, usted con la denunciante van en mi coche. Javier, tú con el segundo equipo detrás. Se subieron a los coches. Rafael y Clara se acomodaron en el asiento trasero del vehículo de servicio, Beatriz Ortega se sentó al volante. El coche arrancó, y 1 minuto después ya corrían por la carretera nocturna. Clara no podía quedarse quieta. Se movía inquieta, jugueteaba con el borde de la chaqueta, miraba por la ventana, volvía a sacar el teléfono y revisaba los mensajes. No había nuevos. ¿Por qué no escribe? Susurró. Quizás ya. No se atormente, dijo calmadamente Ortega sin apartar los ojos de la carretera. Él la está esperando. Calculaba que vendría de inmediato. Ahora piensa que está en camino. ¿Y si los vecinos escucharon algo y llamaron a la policía antes? Entonces nuestros colegas en el lugar ya estarían informados, respondió la investigadora. Hasta ahora no han llegado señales. Significa que actúa en silencio. Eso es bueno. Nos da ventaja. Rafael puso la mano en el hombro de Clara. Respire. Profundamente. Debe mantenerse en control. Clara asintió e intentó calmarse. Pero no le salía bien.
Condujeron. La noche tras la ventana era impenetrable, solo los faros arrancaban de la oscuridad pedazos de carretera, árboles, raras señales de tráfico. Clara dormitaba a ratos, cayendo en un sueño pesado y despertándose inmediatamente de pesadillas. Finalmente adelante aparecieron las luces del pueblo. Pinares era pequeño, solo 2 calles, varias docenas de casas. La investigadora redujo la velocidad en la entrada y sacó el teléfono. ¿Santos, en contacto? Sí, sonó la voz en el teléfono. Estoy en la casa. El coche de Vega está en el lugar, parado en el patio. No hay luz en las ventanas, pero veo una silueta en una de ellas. Hay movimiento. No entré, los estoy esperando. Correcto. Estamos llegando. 2 minutos. Ortega giró hacia el agente de distrito. Clara miraba por la ventana, tratando de distinguir la casa natal. Ahí estaba. Pequeña, con cerca torcida y portón viejo. La casa donde había crecido. Donde la esperaba su madre. Junto al portón estaba parado un hombre uniformado, el agente de distrito Santos. Era de estatura media, fornido. Se acercó al coche de la investigadora. La situación es así, el criminal está dentro, seguro. Lo vi pasar junto a la ventana hace unos 10 minutos. La rehén, por lo visto, está en la cocina, allí había luz encendida, luego la apagaron. Hay 2 salidas, la puerta de entrada y la salida trasera por la terraza. Excelente, asintió Ortega. Actuamos rápido. Javier, tú con los operativos bloqueas la salida trasera. Santos, tú conmigo entras por la puerta delantera. ¿Cámaras encendidas? Encendidas, confirmó Ruiz, ajustándose la bodycam en el pecho. Entonces vamos. Rafael sostenía fuertemente la mano de Clara, no dejándola saltar del coche. Se queda aquí. Lo prometió. Pero es mi mamá. Precisamente por eso no debe estorbar. Déjelos hacer su trabajo. Clara apretó los dientes y asintió, aunque cada célula de su cuerpo se desgarraba hacia la casa. El grupo rápida y silenciosamente se dirigió al edificio. Javier Ruiz con 2 operativos rodeó la casa por el costado, dirigiéndose hacia la salida trasera. Ortega y Santos se acercaron a la puerta de entrada. La investigadora levantó la mano, contando segundos. Luego asintió bruscamente. Santos derribó la puerta de una patada. Se abrió con estruendo. ¡Policía! ¡Manos arriba! Gritó Ortega, irrumpiendo dentro con linterna y arma de servicio lista. Dentro de la casa sonó un grito. Un estrépito. Luego una voz masculina. ¡Deténganse! La mataré. ¿Me oyen? La mataré. Clara intentó saltar del coche. Rafael apenas la detuvo. Quédese. Siseo. No les estorbe. De la casa salían voces, pero era imposible distinguir las palabras. Clara apretaba la mano de Rafael. Rezaba. Para que mamá estuviera viva e ilesa. Pasó 1 minuto. Luego otro. Luego de la casa salió Javier Ruiz, llevando de los brazos a un hombre esposado. Rodrigo Vega. Estaba despeinado, furioso, gritaba algo sobre ilegalidad de las acciones. Y detrás salió Beatriz Ortega. Sostenía del brazo a una mujer. Carmen Serrano. Clara saltó del coche y corrió hacia su madre. Mamá. Mamá. Carmen volvió la cabeza, vio a su hija y lloró. Se abrazaron en medio del patio, y Clara sentía cómo su madre temblaba por completo. Todo está bien, susurraba entre lágrimas. Todo está bien, mamita. Estás a salvo. Rafael estaba a un lado y miraba esta escena. Luego se volvió hacia la investigadora. Gracias, dijo simplemente. Ortega sintió con cansancio. Es nuestro trabajo. Ahora empieza lo más difícil, la investigación, las pruebas y el juicio. A Rodrigo Vega lo llevaron al coche de servicio. Caminaba resistiéndose, sacudiéndose, tratando de liberarse de las manos de los operativos. Las esposas chasqueaban en las muñecas y Javier Ruiz lo sostenía firmemente del codo, sin darle oportunidad ni de reducir el paso. No tienen derecho.
gritaba Rodrigo, volviendo la cabeza hacia la investigadora. Yo no he hecho nada. Todo esto es ella. Esta desgraciada vino sola a mi casa. Beatriz Ortega ni siquiera se volvió hacia él. Estaba parada junto a Carmen Serrano, revisando su estado. El agente de Distrito Santos ya había llamado a la ambulancia, aunque la mujer rechazaba la hospitalización. Estoy bien, repetía Carmen con voz temblorosa. De verdad, estoy bien. Solo quiero ir a casa. Primero la examinará un médico, dijo firmemente Ortega. Es necesario. Debemos registrar su estado para el protocolo. Luego le haré algunas preguntas. Esto es importante para el caso. Carmen asintió, apretándose contra su hija. Clara no soltaba a su madre ni un segundo, abrazándola y acariciándole la espalda, como si calmara a un niño pequeño. Mamita, preguntó Clara en voz baja, ¿cómo pasó esto? Carmen se estremeció, recordando. Vino anoche. Tocó a la puerta, dijo que tú lo habías enviado, que pediste que llevara cosas. Le creí. Lo dejé entrar. Y él. Inmediatamente me agarró, me ató, me selló la boca con cinta. Dijo que si no venías, me mataría. Me asusté tanto, Clara. Tanto. Clara abrazó a su madre más fuerte, sintiendo como todo hervía por dentro de furia. Rodrigo podría haber matado a su mamá. Así no más. Por su enfermo deseo de controlar y poseer. Rafael se acercó a ellas. Carmen, dijo suavemente, me llamo Rafael. Estoy ayudando a su hija. Ahora necesita descansar. Cuando todo termine, vendrá conmigo a la ciudad. Se quedará en mi casa hasta que se sienta segura. Carmen lo miró con sorpresa. Usted. Es muy amable. Pero no puedo así. Puede, interrumpió Rafael. Rodrigo sabe dónde vive. Mientras no esté tras las rejas por mucho tiempo, aquí no está segura. Créame. Carmen miró a su hija, y ella asintió. Mamá, tiene razón. No puedes quedarte aquí sola. Llegó la ambulancia. La paramédica, una mujer mayor con bata blanca, examinó a Carmen, revisó la presión, el pulso, hizo varias preguntas. Las marcas de las cuerdas en las muñecas fueron fotografiadas por Ortega. Los moretones en los brazos también fueron registrados. Físicamente está bien, dijo la paramédica a Ortega, pero el estado psicológico. Necesita apoyo. Mejor que esté varios días con familiares. Gracias, asintió la investigadora. Cuando los médicos se fueron, Ortega invitó a todos a la casa. El agente de Distrito Santos encendió la luz, y todos vieron el cuadro de lo que había ocurrido allí hacía unas horas. En la cocina había una silla a la que Carmen había estado atada. Cerca yacían pedazos cortados de cuerda y un trozo de cinta adhesiva. Sobre la mesa estaba el teléfono de Rodrigo, lo había usado para hacer la fotografía y enviarla a Clara. Beatriz Ortega sacó guantes y empezó a registrar las pruebas. Javier Ruiz filmaba todo con la cámara, comentando para la grabación. Objetos usados para retener a la víctima, decía, señalando la cuerda. Silla en la que retuvieron a la rehén. Teléfono del sospechoso que será incautado para pericia. A Rodrigo lo sentaron en el coche, pero seguía gritando. La amaba. ¿Me oyen? La amaba y ella huyó. Me traicionó. Se merecía esto. Clara estaba junto a la ventana y escuchaba estos gritos. Las manos se cerraron en puños. Rafael se acercó a ella. No lo escuche, dijo en voz baja. Es la reacción típica de un abusador. Siempre trasladan la culpa a la víctima. Lo sé, susurró Clara, pero igual duele escucharlo. Ortega terminó la inspección del lugar del hecho y se acercó a Carmen. Carmen, necesito registrar su testimonio. Cuénteme todo en orden. Cuando vino, qué dijo, cómo actuó. Todo lo que recuerde. Carmen se sentó a la mesa y empezó a contar. La voz temblaba, pero trataba de ser precisa. Contó cómo Rodrigo entró con engaño a la casa, cómo la ató, cómo amenazó. Cómo decía que Clara le pertenecía y que nunca la dejaría ir. Dijo que si Clara no venía, me rompería el brazo, agregó Carmen en voz baja.
Mostró un cuchillo. Dijo que lo haría lentamente para que sufriera. Le creí cada palabra. Ortega lo anotaba todo sin interrumpir. Cuando Carmen terminó, la investigadora la miró con compasión. Es usted una mujer muy valiente. Gracias por el testimonio. Esto nos ayudará a encerrarlo por mucho tiempo. Carmen asintió, limpiándose las lágrimas. Luego Ortega se acercó a Clara. Son pruebas muy buenas, dijo. Amenazas sistemáticas, acoso. Más la toma de rehén. Más entrada ilegal a la vivienda. Tenemos suficiente para que reciba una condena real. ¿Cuánto? Preguntó Clara. ¿Cuánto recibirá? Por conjunto de artículos, de 3 a 7 años. Puede ser más si probamos aplicación sistemática de violencia. Pero eso lo decidirá el tribunal. Clara exhaló. 7 años. Parecía una eternidad y al mismo tiempo un plazo demasiado corto. ¿Y si sale antes? La libertad condicional solo es posible después de cumplir 2/3 de la condena, explicó Ortega. Y solo si la conducta es ejemplar. Pero no creo que lo suelten antes. Los artículos son demasiado graves. Rafael escuchaba toda esta conversación y entendía que Clara todavía tenía miedo. Y era normal. El miedo no pasa instantáneamente. Hay algo más, dijo Ortega, dirigiéndose a Clara. Vega intentará manipular. En el juicio intentará presentar todo como si usted lo llevó a esto. Que él la amaba y usted lo traicionó. Los abusadores siempre hacen eso. Culpan a la víctima. Debe estar preparada para esto. Estoy preparada, dijo firmemente Clara. Ya no le tengo miedo. Pero en el fondo de su alma sabía que eso no era del todo cierto. El miedo todavía estaba. Pero ahora junto a ella había personas que la protegían. Ortega terminó de completar los protocolos y miró a Clara. A Vega lo enviarán al centro de detención preventiva. Allí permanecerá hasta el juicio. Tenemos todos los fundamentos para la detención bajo custodia, gravedad del delito, riesgo de presión sobre las víctimas, amenaza de violencia repetida. ¿No podrá salir? Preguntó Carmen. No, le aseguró la investigadora. Es demasiado peligroso. Clara sintió como un enorme peso se quitaba de los hombros. Rodrigo tras las rejas. No podría alcanzar ni a ella ni a su madre. Por primera vez en muchos meses se sintió segura. Rafael se acercó a Carmen. Empaque sus cosas. Lo más necesario. Iremos a mi casa. Descansará, se recuperará. Carmen miró a su hija, y ella asintió. Mamá, allí es seguro. Y Rafael es una muy buena persona. Él me salvó. Carmen lentamente se levantó y fue al dormitorio a empacar. Clara la ayudaba, doblando ropa en una vieja bolsa de viaje. Trabajaban en silencio, pero cada movimiento estaba lleno de alivio. Cuando todo estuvo listo, salieron de la casa. A Rodrigo ya se lo habían llevado. Los operativos llamaron a la grúa. Su coche fue llevado al depósito. El agente de Distrito Santo se despidió de ellas. Si necesitan algo, llamen, le dijo a Carmen. Vigilaré su casa. Gracias, agradeció ella. Se subieron al coche de Rafael, Carmen y Clara en el asiento trasero, apretándose una contra la otra. Rafael arrancó el motor y lentamente se puso en marcha. Por el camino a la ciudad Clara miraba por la ventana y pensaba en lo que había pasado. Todo había sucedido tan rápido. Hacía solo 2 días estaba sola, asustada, indefensa. Y ahora junto a ella estaban su madre y una persona que la había ayudado cuando nadie más podía. Gracias, dijo Clara en voz baja a Rafael. Él la miró por el espejo retrovisor. De nada. Lo principal es que todo terminó bien. No, de verdad, insistió Clara. No estaba obligado a hacer todo esto. Podría simplemente haberme llevado a la estación de autobuses y olvidar. Pero usted se quedó. Ayudó. Nos salvó a mí y a mi mamá. Rafael guardó silencio. No se consideraba un héroe. Simplemente había hecho lo que debía hacer cualquier persona normal. Cuando llegaron a la ciudad, era noche profunda. La vecina dormía en el sofá de la sala. Y Rafael,
despertándola, la acompañó a casa. En casa los recibió Lucas. El niño se había despertado y miraba con curiosidad a la mujer mayor que había entrado junto con Clara. Lucas, esta es mi mamá, presentó Clara. Carmen. Vivirá con nosotros algún tiempo. Hola, dijo tímidamente Carmen. Hola, respondió educadamente el niño. Rafael le mostró a Carmen la habitación de invitados en el primer piso. Póngase cómoda. Descanse. Si necesita algo, diga. Carmen asintió agradecida y cerró la puerta. Estaba exhausta física y moralmente. Necesitaba dormir. Todos estaban muy cansados, por eso se durmieron rápido. Por la mañana Clara acompañó a Lucas a la escuela y cuando regresó, encontró a Rafael en la cocina. Tomaba café y miraba por la ventana. Durmió mal, notó Clara. Se ve cansado. Después se quitó importancia. Primero hay que resolver varios asuntos. Ortega dijo que en unos días empezará la investigación. La llamarán para interrogatorios. Habrá que prepararse. Estoy lista, dijo Clara. Contaré todo. Hasta el último detalle. Rafael la miró y vio en sus ojos determinación. Esta joven había pasado por el infierno, pero no se había quebrado. Había sobrevivido. Y ahora estaba lista para luchar. Todo estará bien, dijo. Lo prometo. Y Clara le creyó. Las siguientes semanas pasaron como en niebla. A Rodrigo Vega lo colocaron en el Centro de Detención Preventiva número 1. Beatriz Ortega fundamentó esta decisión ante el tribunal con argumentos de hierro, gravedad de la acusación, amenaza real a la vida de las víctimas, riesgo de presión sobre testigos y posibilidad de fuga. El juez estuvo de acuerdo sin dudarlo. Clara y Carmen dieron testimonios detallados. Clara trajo todas las pruebas, capturas de pantalla de conversaciones, fotografías de moretones que hacía en secreto de Rodrigo. Testimonios de vecinos de Rodrigo que escucharon gritos y escándalos. Carmen contó sobre cómo la tuvieron de rehén, cómo la amenazaron de muerte, cómo Rodrigo disfrutaba de su miedo. La investigación avanzó rápido. Las pruebas eran irrefutables y el abogado de Rodrigo poco podía hacer. Intentaba presentar a su defendido como víctima de las circunstancias, una persona llevada a la desesperación por amor. Pero no funcionaba. Había demasiadas pruebas de violencia sistemática. En uno de los días fríos se celebró el juicio. Clara estaba sentada en la sala y miraba a Rodrigo. Se veía demacrado, furioso, quebrado. Cuando sus miradas se encontraron, él intentó sonreír, con esa misma mueca con la que una vez supo manipularla. Pero Clara no apartó los ojos. Lo miraba tranquilamente, sin miedo, y esto, parece, lo hirió más que todo. El juez dictó la sentencia, 5 años de privación de libertad con cumplimiento en colonia de régimen estricto. Rodrigo saltó, empezó a gritar, a acusar a Clara, a maldecir al tribunal. La guardia lo sacó de la sala. Carmen también estuvo presente en el juicio. Después de la lectura de la sentencia lloró de alivio. Clara abrazó a su madre, y permanecieron así largo rato, incapaces de soltarse. Clara salió a la calle junto con su madre y exhaló con alivio. Rafael las esperaba junto al coche. Todo terminó, dijo ella en voz baja. Sí, asintió él. Ahora se puede vivir adelante. Durante este tiempo Carmen se había adaptado en la casa de Rafael. Al principio se sentía incómoda, al fin y al cabo era una casa ajena, gente ajena. Pero Rafael era sorprendentemente discreto y atento como anfitrión. No presionaba, no se imponía, simplemente creó condiciones para que la mujer se sintiera cómoda. Una vez durante el desayuno le ofreció trabajo. Carmen, usted es cocinera, ¿verdad? Sí, asintió ella. Toda la vida trabajé en el comedor escolar. Tengo una propuesta, continuó Rafael. Mi anterior empleada doméstica se fue al extranjero, donde su hijo, a vivir permanentemente. Necesito una persona que cocine, cuide de la casa. ¿Podría usted? Carmen lo miró sorprendida. ¿Habla en serio? Absolutamente. Salario digno, más alojamiento y comida. No tendrá que regresar al pueblo donde todo recuerda lo que pasó. Carmen reflexionó.
En el pueblo realmente no la retenía nada. La casa era vieja, el salario en la escuela pequeño. Y aquí podría estar cerca de su hija, segura, con un ingreso normal. Acepto, dijo. Gracias. Por todo. Así Carmen se convirtió en parte de esta casa. Cocinaba, limpiaba, cuidaba de Lucas cuando Clara estaba ocupada. El niño rápidamente se encariñó con ella. Carmen le recordaba a su abuela fallecida, buena, cariñosa, siempre dispuesta a alimentar con algo delicioso. Clara continuó trabajando como institutriz. Ayudaba a Lucas con las tareas, lo llevaba a clases adicionales, jugaba con él, leía libros. El niño ya no la confundía con su madre. Aceptó a Clara tal como era, no un reemplazo, sino una nueva persona en su vida en quien podía confiar. Rafael observaba todo esto desde el lado. Su casa, que durante 3 años había estado llena de silencio y tristeza, de repente cobró vida. Sonaron voces, risas, apareció calor. Por las mañanas olía a repostería fresca, por las noches todos se reunían a la mesa, compartían noticias, contaban historias. Rafael entendía que sus sentimientos hacia Clara estaban cambiando. Ya no era simplemente una institutriz o una joven a quien había ayudado. Se había convertido en una parte importante de su vida. Se sorprendía pensando en ella cuando estaba en el trabajo. Que extrañaba su voz, su sonrisa. Que esperaba con impaciencia la noche para verla en la cena, pero no se apresuraba. Clara había vivido demasiado. Necesitaba tiempo para que sanaran las heridas, no solo las físicas, sino también las del alma. No quería presionarla, no quería que se sintiera obligada con él. Una noche, cuando Lucas hacía la tarea y Carmen veía televisión en la sala, Clara y Rafael se quedaron en la cocina solos. Clara lavaba los platos y Rafael secaba los platos. Se había convertido en su pequeña tradición, pasar las noches juntos, conversando sobre el día transcurrido. Hacía tiempo habían pasado al tú. ¿Sabes?, comenzó Clara sin levantar los ojos del lavabo. Nunca pensé que mi vida podría cambiar tanto. Hace medio año no imaginaba que sería feliz. Que me sentiría segura. Que cerca habría personas en quienes podría confiar. Rafael dejó la toalla y la miró. Mereciste esta vida. Pasaste por el infierno y sobreviviste. Eres fuerte, Clara. Más fuerte de lo que piensas. Clara finalmente levantó los ojos hacia él. En ellos brillaban lágrimas. No me siento fuerte. A veces todavía tengo pesadillas. A veces me despierto en medio de la noche y reviso si la puerta está cerrada. A veces me sobresalto con sonidos fuertes. El miedo todavía está aquí, dentro de mí. Rafael se acercó a ella y con cuidado la tomó de las manos. Es normal. El trauma no pasa en un día. Pero estás sobrellevándolo. Estás viviendo. Y eso ya es una victoria. Clara se apretó contra él, y él la abrazó. Permanecieron así varios minutos sin decir palabra. Simplemente sintiendo el calor uno del otro. Pasó medio año. La primavera entró en sus derechos, y la ciudad floreció con colores brillantes. Clara se volvió diferente, más segura, tranquila, feliz. Lucas estaba orgulloso de que Clara se hubiera convertido en su amiga. Les contaba a sus compañeros que ahora tenía a Clara, que le enseñaba y ayudaba. El niño ya no se entristecía tan fuertemente como antes. Seguía recordando a mamá, pero aprendió a vivir adelante sin quedarse atascado en el pasado. Una noche, cuando Lucas y Carmen ya dormían, Rafael y Clara estaban sentados en la terraza tomando té. Brillaba la luna, en algún lugar a lo lejos sonaba música suave. El cálido viento primaveral movía las cortinas. Clara, comenzó Rafael, quiero decirte algo. Ella se volvió hacia él, y él vio en sus ojos una pregunta. Estos medio año. Cambiaron mi vida. Tú cambiaste mi vida. Y entendí que no quiero que seas simplemente institutriz o huésped temporal. Quiero que te quedes. Para siempre. Clara se quedó inmóvil. El corazón latió más rápido. ¿Qué quieres decir? Me enamoré de ti, dijo simplemente Rafael.
No sé cuándo exactamente pasó. Quizás en el momento en que calmabas a Lucas después de su error con tu aparición. Quizás cuando reunías pruebas contra Rodrigo sin quebrarte bajo el miedo. Quizás cuando simplemente estabas sentada a la mesa y reías por el chiste de Carmen. Pero me enamoré. Y quiero que te conviertas en parte de esta familia. No como trabajadora, sino como mi esposa. Clara guardó silencio. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero eran lágrimas de felicidad. Rafael. Yo. No sé qué decir. Di lo que sientes, pidió suavemente. Honestamente. Clara respiró hondo. Yo también me enamoré de ti. Probablemente hace tiempo. Pero tenía miedo de admitirlo incluso ante mí misma. Después de Rodrigo pensaba que nunca más podría confiar en un hombre. Pero tú. Me mostraste que el amor verdadero no es control y violencia. Es respeto, cuidado, apoyo. Me salvaste. No solo físicamente, sino también moralmente. Me devolviste la fe en las personas. Rafael tomó su mano y con cuidado la besó. Entonces cásate conmigo. Por favor. Clara sonrió entre lágrimas. Con gusto, me casaré contigo. Se casaron 2 meses después. La boda fue modesta, solo los más cercanos. Lucas estaba en el 7º cielo de felicidad. Ayudaba a decorar la casa, elegía flores, ensayaba el discurso que quería pronunciar en la celebración. Clara eligió un vestido, simple pero elegante, blanco, con mangas de encaje. Cuando Clara se lo probó, su madre lloró. Estás tan hermosa, hijita. Estoy tan feliz por ti. Carmen lloraba de alegría mirando a su hija con vestido blanco. Nunca pensó que después de todo lo que Clara tuvo que vivir, habría un final tan feliz. El día de la boda la ceremonia se celebró en un pequeño registro civil. Cuando Rafael ponía el anillo en el dedo de Clara, ella no contuvo las lágrimas. Él la besó, y todos los presentes hicieron ruido, felicitando a los recién casados. La boda transcurrió en atmósfera de calidez y amor. Los invitados reían, bailaban, felicitaban a los recién casados. Rafael no soltaba la mano de Clara toda la noche, y ella se sentía la mujer más feliz del mundo. Pasó un año. Clara quedó embarazada. Cuando le contó a Rafael, él no pudo ocultar la alegría. Habían esperado tanto este momento. Lucas también estaba encantado. Tendré un hermanito o hermanita. Gritaba, saltando por la casa. El embarazo transcurrió tranquilamente. Clara floreció, su rostro resplandecía de felicidad, los ojos brillaban. Rafael la rodeó de cuidado y atención, sin dejarla sobreexigirse. Carmen preparaba platos especiales para la hija embarazada, vigilaba que durmiera suficiente y no se fatigara. Cuando llegó el momento de dar a luz, Rafael estaba cerca. La sostenía de la mano, susurraba palabras de apoyo, no se alejaba ni un paso. El parto fue largo y difícil, pero Clara lo logró. Y así nació una niña. Diminuta, con cabello rubio y ojos como los de su madre. Clara la tomó en brazos y lloró de felicidad. ¿Cómo la llamaremos?, preguntó Rafael, mirando a su hija con adoración. Clara lo miró y dijo en voz baja: Elena. Llamémosla Elena. En honor a la mamá de Lucas. Para que su memoria siempre esté con él. Rafael se quedó inmóvil. Los ojos se llenaron de lágrimas. Besó a Clara y a la bebé. Gracias. Gracias por todo. Cuando llevaron a Elena a casa, Lucas fue el primero en tomar a su hermanita en brazos. La miraba con tanta ternura que Carmen no contuvo las lágrimas. Te protegeré, prometió el niño a la bebé. Siempre. Lo prometo. Clara miraba esta escena y entendía que finalmente había encontrado lo que soñó toda la vida. Una verdadera familia. Amor. Seguridad. Felicidad. Rodrigo Vega cumplía condena en la colonia. Clara ya no pensaba en él. Quedó en el pasado, como una pesadilla que finalmente había terminado. Una vez la investigadora Ortega llamó e informó que Rodrigo había intentado presentar apelación, pero el tribunal rechazó su queja.
Permanecería en la colonia todo el plazo. Está libre de él, dijo Beatriz. Clara le agradeció y entendió. Realmente se sentía libre. El pasado ya no tenía poder sobre ella. Por la noche, cuando todos se reunieron para la cena, Rafael levantó la copa. Por nosotros. Por nuestra familia. ¿Por qué pudimos pasar por todo y permanecer juntos? Por la familia, repitieron todos. Lucas sonreía, Carmen limpiaba lágrimas felices, la pequeña Elena dormía plácidamente en la cuna. Y Clara y Rafael se miraban y entendían que el pasado ya no tenía poder sobre ellos. Solo existe el presente. Y el futuro, lleno de luz y calor. A veces la vida da una segunda oportunidad precisamente cuando parece que todo está perdido. A veces en el momento más oscuro, desesperado, cuando ya no crees en milagros y estás listo para rendirte, aparece esa única persona que extiende la mano y dice, te ayudaré. No estás solo. Y esto lo cambia todo. Para siempre. Porque el amor verdadero y el apoyo son capaces de sanar incluso las heridas más profundas y devolver la fe en que la felicidad es posible.